Bienvenido un día más a nuestro programa Cuando los sentimientos afloran. Hoy es un día especial para mí, por unas razones que después ya contaré. Quizás, porque me acompaña, la gente que me acompaña son gente a la que le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo. Pero de eso hablaremos ahora después. Lo más importante la introducción que quiero dar al tema de hoy, es decir que un pueblo sin raíces es un pueblo muerto. Pero peor que eso, es tener un pueblo que tiene raíces y no cuidarlas. Eso es el verdadero crimen. Aquel pueblo que teniendo sus raíces ancestrales, aquello que le da razón de ser, no cuida de ella y las conserva. Nosotros somos, o el ser humano es, gracias a lo que ha sido. Y de eso se trata, de investigar en lo que fuimos para tener una conciencia o una concienciación de lo que es el presente, de lo que somos. Por lo tanto, yo considero que hay que conservar, cuidar y fomentar las raíces de un pueblo. Y eso es lo que llevan haciendo durante mucho tiempo el grupo que nos acompaña hoy para hablar precisamente de un tema en especial. Este grupo es la Asociación Cultural Alifara de Alhaurín el Grande. Aquí tenemos a su presidente, Salvador. Mucho gusto. Tenemos a su vicepresidente, Cristóbal Aragón, y tenemos a Diego Madrid. No sé qué cargo ostenta, no sé si ostenta algún cargo dentro de la asociación, pero bueno, forma parte de la asociación. Perdón, es responsable del grupo de Mullidores precisamente, junto con otras personas. Estupendo, no lo sabía, me alegro saberlo porque precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Quería hacer esta pequeña introducción porque los cuatro somos alhorinos. Y los cuatro nos conocemos desde hace bastante tiempo. Salvador nos conocemos de hace menos tiempo, quizás porque es más joven, sí. Pero el vínculo que tenemos es que pertenecemos a la Cofradía de la Santa Cruz, ¿no? Sí, exactamente. Ahí va, vale. Con Cristóbal Aragón Bravo nos conocemos hace algunos años, ¿no? Algunos. Jugábamos a la bola, ahora se llaman las canicas, pero en aquel tiempo jugábamos a la bola, a la plazoleta del Calvario. Y también me acuerdo cuando el Calvario aún no estaba asfaltado, las calles eran pedradas, que le arrancábamos el musgo que crecía entre las piedras para hacer los belenes. Que le llamábamos macetones. Exactamente. Y con Diego, muchísimo tiempo. A Diego me trae los recuerdos de la calle Real. Muchos años, pero lo importante no son los años, sino lo importante es la calidad de esos años, ¿no? Y creo que esos años, con todo, ha estado lleno de calidad y es lo más importante. Pero en fin, hecha esta introducción, vamos a hablar de Alifara. Yo voy a lanzar una pregunta, la primera pregunta la voy a lanzar al aire y quien quiera que la conteste. La primera pregunta, realmente son 4 preguntas implícitas en una, quien quiera que me la conteste. La pregunta es, ¿qué es Alifara? Aunque yo ya he hecho una pequeña introducción, pero quiero que seáis vosotros que me diga ¿qué es Alifara? ¿Por qué surge Alifara? ¿Cuándo surge Alifara? ¿Y cuál es la misión de Alifara? Bueno, Alifara es una asociación cultural que se creó y se formó en 1996 en Alhaurín el Grande. Precisamente fue creada en un bar
como se solían hacer las cosas antes, en el bar de Sardinas. Ajá, incluso los contratos de trabajo y los contratos, las compraventas, todo. Tanto el puñetazo en lo alto de la mesa, ¿no? Efectivamente. Allí pues nos reunimos un grupo de amigos todos los sábados para tomar una cerveza y charlar un poco y expandirnos de la semana de trabajo, y fue surgiendo la idea de crear Alifara. Más que de crear Alifara, era de crear una asociación, porque en aquel tiempo todavía no sabíamos el nombre que iba a tener, y la inquietud del grupo era que éramos unos alaurinos que le teníamos mucho amor a Alaurín y queríamos crearla para recuperar las cosas que se estaban perdiendo, las raíces. Eso era el principal objetivo de Alifara. Y de hecho fue lo que nos ha movido a una serie de cosas que entiendo que ahora a lo largo de la entrevista pues podremos desarrollar más. Y esa fue la inquietud de Alifara. Fue hecho por un grupo, creo que éramos unos 8 o 9 personas en aquel tiempo, que yo ya he ido creciendo como es normal. Y el objetivo de Alifara era, además de hacer algo cultural, era de rescatar las raíces de Alaurín, de las cosas de Alaurín que se estaban perdiendo. Ajá, estupendo. Bien, yo sé de buena fuente que Alifara fomenta muchas cosas de esas raíces ancestrales que tiene Alaurín. Pero una de ellas, y justamente la que nos compete hoy en día, es de la que queremos hablar, es de los Muyiores. Yo sé que a cualquier alaurino se le habla de la palabra Muyiore y sabe perfectamente lo que es. No hay que decirle a ningún alaurino lo que es los Muyiores. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo tengo 2 imágenes de los Muyiores cuando era un niño. La primera imagen que tengo es en el Bajondillo, en la calle Ancha, cuando por la mañana tempranito nos poníamos a comer los buñuelos, una señora que se ponía allí a hacer buñuelos y a comer buñuelos a las 7 de la mañana, ¿no? A mi madre allá. Y otra imagen era en la calle Los Molinos Abajo, ya casi llegando a la Plaza Alta, allí otra reunión cantando, pero en fin, estas son las imágenes de la niñez que se te quedan grabadas y quedan ahí. Pero lo que decía, que a cualquier alaurino le habla de la palabra Muyiore y sabe perfectamente lo que es, no hace falta explicarle a un alaurino lo que es Muyiore. Pero posiblemente, si se habla de los Muyiores a alguien que no sea de Alaurín, pues posiblemente le surja la duda de decir, ¿y qué es eso? Entonces, esa es mi palabra. Pues toco mi pregunta, como precisamente es de eso de lo que vamos a hablar, de los Muyiores, mi siguiente pregunta es, ¿qué son los Muyiores? La palabra Muyiores es una palabra netamente alaurina, como tú acabas de expresar, pero la palabra muñidor, lo que pasa que es de ascendencia gallega. No sé por qué, o no sabemos por qué, desde siempre, pues en Alaurín han sido los Muyiores. En otros pueblos de Andalucía es el Rosario de la Aurora, son los auroros, son tal, pero en Alaurín el Grande siempre se ha dicho los Muyiores, que viene de la expresión muñidor, de muñir, de cantar, de hacer las cosas, de dormir a los niños, o de no despertar de una forma brusca, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces la palabra muñidor, traducido al alaurino, o al andaluz en este caso, pues los Muyiores. Los Muyiores, al fin y al cabo, pues es el Rosario de la Aurora, cantado y rezado de acuerdo con los parámetros que se han hecho en Alaurín de toda la vida, ¿no? Eso tiene siglos de existencia, ¿no? Que con el tiempo habían desaparecido y que Alifara, como bien ha dicho el secretario, pues Alifara recuperó en su día con el buen fin de que estas cosas no se perdiesen, ¿no? Y una de las señas de identidad de Alaurín, precisamente, una de las señas más importantes son los Muyiores. Ajá, estupendo. Creo que la siguiente pregunta ya está contestada, porque la siguiente pregunta era la finalidad. ¿Qué finalidad tenía? Pues recuperar una costumbre que se había perdido, que durante mucho tiempo pues ha estado hablando en términos alaurinos, subiendo y bajando. Sí. Ha estado diciendo, bueno, pues ahora durante una época vamos a celebrarlo. Se perdía y otro grupo volvía a recuperarlo. Ajá.
Desde el año 97, pues lo ha recuperado la Asociación Cultural Alifara. Alifara, como bien ha dicho el secretario, nació para cuidar precisamente estas cosas y que no se terminasen de perder, y Alifara ha sido la que le ha dado el impulso en estos últimos años, ¿no? Ajá. De hecho, todos los músicos, la mayoría de los músicos y de las personas que intervienen pertenecen a la asociación, ¿no? Ajá, estupendo. Hay conocimientos desde cuándo se celebra esa tradición ancestral en Alhaurín el Grande. Bueno, más que conocimiento tenemos que remontarnos, porque claro, esto es el tronco, esto es una parte de todo lo que en España hubo un movimiento, que no solamente fue en Alhaurín, ¿no? Entonces hay que remontarse a 1475. En Colonia, la Iglesia Católica tuvo unas reuniones y allí se decidió rezar el rosario, por los católicos lógicamente, una vez a la semana, salió la obligación. Eso fue promovido por un fraile dominico de Bretón, era de Bretaña, pero estaba ubicado en Holanda, en Dubái, una ciudad de Bretaña. Y este fraile dominico, que se llamó Alano de la Roca, fue el que se trasladó, que fue uno de los promotores de esta reunión en Colonia, y desde allí salió la obligación del rezo del Rosario de la Aurora por todos los católicos. De ahí se puede sacar el tronco de donde nació todo esto. Después ya en finales del siglo XVII, primero del siglo XVIII, ya es cuando aparece en Andalucía, que precisamente coincide con el siglo de las luces en España, y se empieza pues a llevar a cabo todo este movimiento. Tenemos documentación que nos acredita que en Alhaurín el Grande la Hermandad de la Virgen del Rosario es antes de 1790, porque los documentos que tenemos de 1790 consta que ya era una hermandad bastante consolidada, tenía bastantes bienes económicos y de especie, porque en aquellos tiempos las hermandades tenían dinero y tenía especie, hilo y tenía trigo, que era lo que la gente iba donando. Porque la hermandad de la Virgen del Rosario ya en aquellos tiempos donaba tenía un nombre, lo que pasa es que no recuerdo, como una paga a la Santa Cruzada que tenían que donar todas las hermandades. Y en aquel tiempo ya donaba bastante, quiere decir que eso es de antes de 1790. De hecho, tenemos en los documentos, tenemos también un título de hermano, del que fue hermano mayor, de 1795. Quiere decir que ya en esa época, en Alhaurín ya estaba la Hermandad de la Virgen del Rosario, que es la que da pie después a que en el siglo XIX es cuando los rezos se llevan a la calle y aparece el Santo Rosario. Estupendo. El Rosario de la Aurora, o Santo Rosario que se llamaría en aquellos tiempos, pero lo que en Alhaurín se llama los mullíos, como ya he explicado bien de dónde vienen los mullíos, que en otro sitio es el Santo Rosario. Así que eso data de todo eso. Eso está, bastante, se puede ampliar mucho, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para tanto, y hay mucha gente que interviene porque este fraile es allí en Alemania, pero en España tiene su homónimo, que era fraile Tomás, no me acuerdo del apellido, eran dominicos, que eran los que empezaron con esto, por eso Santo Domingo aparece mucho en las estrofas de las letras de los mulliones, y además también se le une a ellos los cartugos. Los cartugos también son otros de las congregaciones religiosas que se hace eco de todo este movimiento que apareció en el 1475. Estupendo, por tus palabras deduzco que lo que realmente se celebra con esto es un homenaje, evidentemente, a lo que es la Virgen del Rosario. Lógicamente, además, si el que se documenta un poco del tema sabe que la Virgen del Rosario fue la que en 1571, en la batalla de Lepanto, se dijo que era la que había hecho que la batalla se ganara. Y eso fue el primer domingo de octubre, que coincidió con el 7 de octubre. Entonces se celebra la Virgen del Rosario el 7 de octubre, pero ya viene de 1571, que fue cuando se celebró la batalla de Lepanto. Así que todo eso está entroncado, y bueno, en algunos sitios aquí en Andalucía el Rosario de la Aurora se hace a la Virgen de la Aurora, porque claro, esa advocación
fue, digamos, naciendo precisamente de que esto se celebra al alba, a la aurora. Y algunos sitios, yo creo que en bastante, es la Virgen de la Aurora y en otros es la Virgen del Rosario. Ajá. Luego ya me acabas de dar respuesta a la siguiente pregunta que tenía preparada, que era ¿por qué en el mes de octubre? No, acabas de darme la respuesta a esa pregunta. Eso es bueno o malo para un entrevistador, ¿no? Porque ya no sabe qué es lo que le va a preguntar, porque ya te has adelantado a la respuesta. Eso es cualquier entrevistador. Tú Sí. seguro que tienes argumentos para Bueno, seguir. hay algo más por ahí, pero en fin, vamos a ver. Me consta, allá en la niñez y la pubertad, que era todos los domingos de octubre. Correcto. ¿Sigue siendo todos los domingos de octubre o lo ha cambiado algo? Pues antiguamente sí se festejaba todos los domingos de octubre, pero de que lo acogió la Asociación de Alifara, pues se hizo una reunión y un convenio con la parroquia para que nada más que se festejara los 2 domingos últimos de octubre. Entonces, desde entonces, de que Alifara se está haciendo este culto, pues lo estamos haciendo los 2 domingos de octubre, Ajá. hasta ahora mismo. Estupendo. ¿Tenéis constancia vosotros de si existe algún grupo o movimientos laicos, no religiosos, movimientos laicos o también movimientos religiosos que se asemejen a los mullores en Málaga o en Andalucía? Sí, ahí vamos a ver. En España en general, yo me voy a suscribir a Andalucía, pues para no extenderme mucho, hay muchos movimientos o grupos, llamémosle grupos, que hacen lo que es el Rosario de la Aurora. O que en nuestro pueblo se llama Mullor, en otro sitio el Rosario de la Aurora. En otros sitios se llaman campanilleros, se llaman auroros, tienen distinto nombre, pero todo es lo mismo. Un grupo de personas que salen por la madrugada, al alba, que tienen una serie de instrumentos y que van cantando y tocando a la Virgen. Eso existe y son grupos religiosos. Ajá. Pero hay algo que es importante y quiero comentar, que hay unos estudiosos, concretamente Juan Benítez Sánchez, no sé si alguno lo habéis oído hablar, era cura, fue catedrático y escribió muchos libros, dio muchas conferencias y era un estudioso de lo que era el cante popular andaluz. Él sobre todo desarrolló sus tesis y eso en la parte de Antequera, más es muy reconocido en España. Y este hombre dijo, y escribió y está escrito, que la métrica de las canciones de los mullores y la música de los mullores, que según él es de origen árabe, y el tipo de métrica, eso hace pensar que es de la lírica peninsular antigua, de cuando el Mester de Clerecía, sobre todo en los milagros de la Virgen de Gonzalo de Berceo, pues aparecen esos tipos de canciones con 7, digamos, estrofas, que son los mullores, y con la misma estructura, 2 decasílabos, 2 decasílabos, con rima, sin rima, y eso dice que es de la parte peninsular, que se llama lírica peninsular, que era de los mozárabes, y que él pues tiene una tesis que dice que eso viene, que es pagano, que viene de los mozárabes, o digamos un árabe cristiano. Lo que pasa es que la iglesia pues se fue un poco apropiando, se fue cogiéndolo, y entonces empezó a introducirle letras que hablaba de la aurora, pero la aurora hablaba antes de la aurora y del alba. Y entonces ellos empezaron a hablar de la aurora virgen, de la aurora del alba, de la virgen que aparece en el alba, en fin, todas esas cosas, pero él sigue con la tesis de que eso era inicialmente pagano. Ahora mismo todos los grupos que conocemos son religiosos, eso es un movimiento religioso y todo va a través de la iglesia, a través de hermandades, y no hay grupos laicos que se dediquen al tema este. Estupendo. Me consta de que hubo una época en que los mullores estuvo casi a punto de desaparecer de Alaurín. Una pena que no desapareció.
otras cosas han desaparecido y no se han recuperado, pero gracias a Alifara, aquello que se iba a perder se recuperó. A partir de cuando Alifara se hace, aunque ha dado algunas pinceladas ya Diego antes, a partir de cuando los Bullores vuelve a surgir con toda la fuerza que tiene en la actualidad. Bueno, como bien he dicho antes, es a partir de 1990 y tal, porque en Alhaurín había estado en los años 60, en la década de los 60, también se estaba celebrando por otro grupo de personas y tal, pero aquello había desaparecido. Entonces, cuando después de desaparecer, aparecer y desaparecer, como he dicho antes, en varias ocasiones, es cuando, estando desaparecido en esa época, Alifara se hace cargo o se compromete de alguna forma a todas esas costumbres que se estaban perdiendo, todas esas cosas que Alhaurín había tenido y que en Alhaurín era muy importante, pues que se volvieran a recuperar, ¿no? Y Alifara nació con ese afán, con esa idea, ¿no? No solo con el Rosario de la Aurora, sino con otros muchos elementos de la vida de Alhaurín, tanto en este caso religiosa, pero en otros casos, pues del tipo de divertimento, de feria o del tipo que fuese, ¿no? Ajá. Entonces, hay que entender que cuando Alifara se hace cargo de esto es porque se ha retomado y se ha dejado de desaparecido en varias ocasiones. Y entonces Alifara vuelve a coger ese tema y vuelve a relanzarlo y vuelve a ponerlo en Alhaurín, lo vuelve a poner, pues, recordando épocas pasadas. De todo ello, nuestros antepasados, nuestras abuelas, que algunas viven y tal y cual, pues lo recuerdan con un cariño inmenso, y hay algunas personas muy mayores que cada año en octubre, acompañadas de sus nietos, acompañadas de sus hijos, acuden al Rosario de la Aurora, ¿no? A los Mugiores. A los Mugiores. ¿Qué instrumentos musicales se usa en los Mugiores? Pues nosotros los instrumentos que se utilizan normalmente, pues la campanita, que se va tocando, lo que es la guitarra y el acordeón. Pero ahora llevamos un par de años, y la bandurria, pero ahora llevamos un par de años que hemos introducido lo que es la flauta y el clarinete. Ajá. Antiguamente pues se salía en grupos por 8, 10, 12 personas, y actualmente pues habemos sobre unos de 25 a 30 personas. Ajá. También ya con niños, con más jóvenes, hay que inculcar en la juventud ese tipo de... las letras de las canciones ¿son ancestrales o se han metido canciones modernas? No. Las letras son, como tú bien acabas de decir, ancestrales, antiguas, antiquísimas. De hecho, para cada misterio había una canción. Son los 15 misterios del Rosario, y para cada misterio había una canción ex profeso. Desde el Vaticano II para acá, el Concilio Vaticano, pues hay letras, o había letras, y hay letras que están guardadas. Hay letras que, por su contenido, pues no iban con la idea de Iglesia, con la idea que el Vaticano nos ha infundido a todos los católicos, ¿no? Entonces ha habido, de acuerdo con la parroquia y de acuerdo con el obispado, ha habido que quitar algunas letras, y entonces actualmente se cantan las letras que consideramos y considera el obispado y la parroquia que son idóneas, pero las letras siguen siendo las letras de toda la vida. De hecho, la primera letra que se canta cuando salimos de la parroquia habla de que el rosario se lo entregó la Virgen a Santo Domingo, que lo predicó. Esa es la primera estrofa que se canta, ¿no? Y entonces hay una serie de estrofas y tal que se van cantando acompañadas del rezo del Santo Rosario que dirige el sacerdote, el párroco, el sacerdote que le toque en ese momento, ¿no? Entonces, las letras no han variado. Desde que nosotros tenemos conocimiento, las letras no han variado. Sencillamente que se han quitado letras que ya no estaban de acuerdo con la nueva normativa o el nuevo sentido de Iglesia que el Vaticano II le ha imprimido a la Iglesia en general, en el mundial, ¿no? Estupendo. Sabemos que, como antes ha dicho Cristóbal, que hay otros grupos en Andalucía que también celebran lo que es
no los Muyores más que lo celebran los alaurinos, el Rosario de la Aurora. ¿Hay encuentro entre estos grupos? Bueno, encuentro normalizado, ¿no? Lo que digo, igual que, por ejemplo, te digo, la Semana Santa se celebra todos los años, pues no hay todos los años un día o unos días que se celebre o se encuentren los grupos estos, pero sí, digamos, de alguna forma arbitraria se va haciendo. Ten en cuenta que en Andalucía es muy rica en todo el tema este del Rosario de la Aurora, y sobre todo Córdoba. Córdoba, casi todos los pueblos de Córdoba tienen su grupo de canto del Rosario de la Aurora. Casi todos los grupos. Nosotros hemos tenido la ocasión de constatar con ellos, porque en el 2019 nosotros celebramos lo que era el 20 aniversario de la recuperación de los Muyores. Nosotros iniciamos los Muyores en 1999, en el 2019 se cumplió 20 años, hicimos un acto especial, digamos, con presentación de cartel, y trajimos otros grupos de otros sitios para que participaran con nosotros, y hubo dos grupos que vino, uno de Luque, del pueblo de Córdoba, de la subbética, precisamente ese pueblo, y vino otro de Arriate, que Arriate parece ser que la Hermandad de la Virgen del Rosario, que ahora se llama de la Aurora me parece, creo que es la más antigua de la provincia de Málaga. Parece. Son cosas que se leen, pero bueno, no lo dice que es muy antiguo, pero parece que esa fue de las primeras la primera que se hizo. Y vinieron también. Y también vino una representación de los auroros, porque ellos por eso se suelen llamar auroros o campanilleros, de Cuyar Vega de Granada. Quiere decir que hay un movimiento bastante grande. De hecho, nosotros hemos ido a tocar y a participar en el Rosario de la Aurora de Benamejí, junto con los de Benamejí. Hemos estado aquí en Pizarra 1, 2, 3 veces. Cuando se traslada la Virgen de las Penas de la parroquia de San Pedro al convento, lo hacen por la madrugada, o lo hacían, y nosotros hemos participado en 3 ocasiones en ese traslado que se cantaba el Rosario. Hemos estado en Churriana, así que nos hemos movido bastante con el tema ese. Incluso, pues aprovecho para decirlo, en Málaga hay un movimiento que lo lleva lo que es la Diputación Provincial, que se llama Así Suena Málaga, y lo que trata es de recuperar cosas antiguas de la provincia de Málaga, no solo de Muyores o cantes flamencos de Málaga, o digamos los bailes antiguos de Maragato y esos de Málaga, todo eso intenta, y a nosotros nos ha llamado que entró en 4 ocasiones. Somos los que hemos ido más veces a cantar a Málaga, porque nos vieron y, en fin, les gustó. Incluso nosotros en el Teatro Alameda, pues una vez montamos prácticamente unos Muyores, con su estandarte, sus faroles, los niños con el incienso, todos cantando, y un grupo, pues que llevamos 50 y tantos en el escenario, en fin, que lo hicimos en plan alaurino, ¿no? Quiere decir que movimiento, bueno, sí hay, pero no hay algo establecido. Yo sé que hubo un movimiento grande que organizó Lucena, y donde fueron muchos, sobre todo de Córdoba. Nosotros en aquel tiempo no participamos porque esta recuperación de AB30 es de hace 5 o 6 años, no hace más, esto éramos 6 más o menos, eran 6. Y claro, 6 no podíamos ir nosotros a hacer encuentros, pero de vez en cuando pues hacer encuentros, pero no es algo reglado. Bueno, por todo lo que acabo de oír, yo personalmente pienso que sí. Pero yo creo que por todo lo que acabo de oír, Alaurín y los alaurinos deberían de estar muy orgullosos de Alifara, ¿no? Bueno, la pregunta es complicada. No es muy complicada, y además te lo agradecemos. Creo que Alaurín necesitaba Alifara. Y lo digo desde el sentido más noble, no porque queramos presumir de nada, sino porque creo que hay una serie de cosas que se estaban perdiendo, como hemos dicho antes, o durante la entrevista, y entonces Alifara se ha preocupado de recuperarlas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que Alifara se tiene que apuntar. Se tiene que apuntar desde el punto de vista de recuperar cosas que estaban en la memoria de los más mayores, pero que los jóvenes no conocían. Ahora están los niños, están los hijos, están los nietos, que están colaborando, que están participando,
y esa es la ilusión nuestra de que esas cosas, que el día que nosotros no estemos, pues que eso siga perteneciendo y tal. Y Alifara se ha ocupado y se ha preocupado de que todo eso siga adelante, ¿no? Yeah. Y le pone mucho cariño, le pone mucho interés. De hecho, se ensaya durante meses antes de que salgamos a la calle, se está ensayando. Cada vez se han apuntado más personas, incluso no perteneciendo a la asociación Alifara, sí participan los bullidores con sus instrumentos, con sus guitarras, con sus laúdes, con lo que sea. Ellos participan también porque se sienten alaurinos y los bullidores es algo netamente alaurino, ¿no? Luego eso me hace pensar que sí, efectivamente Alaurín tiene que sentirse orgulloso de en este caso de Alifara, pero de cualquier otra asociación o grupo que trate de conservar las raíces ancestrales de su propio lugar y su propio lugar, claro. Y nuestra historia, eso pertenece a nuestra historia, ¿no? No, como decía yo antes, somos lo que somos gracias a lo que hemos sido. Exactamente. Claro. Y para ya terminar con la entrevista, una pregunta un poco jocosa, vamos a decirla de esa manera. Existe la expresión de esto ha terminado como Rosario de la Aurora. ¿De dónde viene esa expresión? Pues es una expresión que se ha dicho en Alaurín siempre, pero no solo en Alaurín. Se ha dicho en toda España. De hecho, la Real Academia de la Lengua dice que acabar como el Rosario de la Aurora, dice que desbandarse descompuesta y tumultuariamente los asistentes a una reunión por falta de acuerdo. Por falta de acuerdo. ¿Algo pasaría? Algo pasaría. Como había en Alaurín, lo contaban mis abuelos y tal, que se reunían, o esa noche no se acostaban, y entonces estaban en los bares y estaban en el centro del pueblo hasta que empezaba el rosario. Entonces, si a las 4 pues la gente se había tomado una copita, pues se había tomado una copita. Y entonces, pues a veces se terminaba, como dice la Real Academia, como el Rosario de la Aurora, porque no solo se iba también a rezar, sino también se iba a confraternizar y a veces, pues bueno, los andaluces que somos así, lo jugamos todos de la forma que lo celebramos. Sí. Entonces, es una expresión que está muy extendida a nivel nacional, pero que en Alaurín pues tiene su propia cosa. Pero en Alaurín, siempre que se termina el Rosario de la Aurora, se termina actualmente con un desayuno de confraternidad, con gente de todos los barrios de Alaurín. Entonces eso lo organiza lógicamente Alifara con la colaboración de las pastelerías y de las tiendas de Alaurín, de los comercios de Alaurín. Y entonces después del rosario se hace un desayuno muy ameno en el que todo el mundo intercambia impresiones, hace recuerdos y entonces gente y cuentan anécdotas, que eso va enriqueciendo cada día más lo que son los bullidores en Alaurín el Grande, ¿no? Y ese ratito, ese momento y tal es muy importante porque si estamos atentos a lo que cuenta cada uno, eso va enriqueciendo la historia de los bullidores y como no, pues Alifara que también pone ahí mucho interés y pone muchísimo cariño. Estupendo, pues muchísimas gracias a los tres por esta gran lección que nos habéis dado, esta tesis doctoral sobre los bullidores que habéis creado. Daros de corazón las gracias en mi nombre propio y en el nombre de Fion Televisión por haber tenido la gentileza de acompañarnos. Me gustaría en un futuro contar de nuevo y seguir charlando sobre otros temas importantes que tengamos que hablar. Y a ustedes, señoras y señores telespectadores, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y la próxima semana volvemos cuando los sentimientos afloran. Gracias.